esto, si hay algo lindo que ha sacado a relucir, es precisamente cómo nosotros tenemos la capacidad de tener empatía, admirar el depósito de Dios en la vida de otra persona. America's Got Talent y Britain's Got Talent, entre muchos otros que hay, porque acá los latinos se han inventado sus programas, también, ¿verdad? Y hay un montón donde invitan a las estrellas del mundo latino a ser los jueces, etcétera. Una de las cosas lindas que veo es cómo principalmente los que participan, pues casi todos son gente, pues, de escasos recursos en algunos casos. Gente que si ese programa no existiese, no tuviesen la oportunidad de que nadie los viera. Les dé una plataforma a la enorme mayoría. Y es interesante cómo cautiva este tipo de programa a todos nosotros, que por años estos programas tienen unos horarios de horario prime time en la televisión, en las noches, en las principales cadenas. Y a mí me parece que es que saca a relucir esta parte hermosa que Dios nos dio de admirar el depósito, el talento en la vida de otra persona, y que al mismo tiempo, en el caso cuando las historias son a veces un poco tristes, porque hay gente que narra las situaciones difíciles que han tenido pobreza, que sobrevivir, ¿verdad? A veces de pobreza, a veces de salud. Yo vi en estos días mi cuñada me envió un video de esta chica, 20 y pico de años, Moraima, hermosa, una trigueña hermosa, con cáncer, pero con un cáncer tan avanzado que en este momento tiene un 2% de probabilidad de que sobreviva. ¿2%? Un 2%, está metastizada. Y cuando yo veía a esta chica sonriendo, con un rostro de felicidad, mientras está narrando lo que ha tenido que enfrentar en la vida, hasta que finalmente le dan la oportunidad de que cante, y se queda con el canto, como decimos nosotros acá, porque tiene una voz hermosa, cantó una canción hermosa. Y ella decía que estaba contenta porque 2% es mejor que cero. 2% de probabilidad mejor para sobrevivir. Es mejor que nada. Es mejor que, exacto, es mejor que nada. Y yo decía, o sea, no solamente es linda, no solamente canta lindo, tiene un alma hermosa esta muchacha. Yo oré por ella viéndola, el video. Yo decía, Dios mío, dale el regalo, dale una oportunidad de vida, pero una oportunidad de vida aquí, conociéndote a ti. Claro. Que esta hermosura que tú le diste de corazón, ella lo transforme en una plataforma para predicarte a ti. Esa fue mi oración para ella. Y yo tenía las emociones, me movió el piso. La chica me movió el piso. Estos programas tienen esta capacidad de sacar a relucir esta parte también linda que Dios depositó en cada uno de nosotros. Porque yo decía, qué talentazo. Esta muchacha es para ser una famosa como cualquiera. Esta parte, a mí me parece que nosotros tenemos que seguir cultivándola, pero no solamente cultivándola vamos a decir, en aquel que no conocemos o aquel que está a la distancia, que es de otro país. Muchas veces tenemos esa misma oportunidad con gente de aquí, del patio, de nuestra islita. Y en distintas situaciones puede salir a relucir de nosotros, pues, algunas de las cositas feas que no nos emocionamos tanto, o por algo que la persona dijo o hizo, nuestro nivel de simpatía sea menor. Y es este contraste donde nosotros tenemos que medir, espérate, si yo me emociono con una británica, si yo me emociono con una canadiense, si yo me emociono con una americana o con un americano en el caso de los varones, tiene que ser algo que me caracterice para todo el mundo. Yo quisiera en esta mañana preguntarle a los oyentes de 97.7 en esta mañana, ¿cuánto ha sacado de ti o qué cosas buenas ha sacado de ti el ver estos programas donde tú ves dones y talentos que Dios le ha dado a tanta gente y que tú dices, Señor, qué lástima que no te conozcan? Porque son gente con unos recursos y con unos talentos y con un depósito de Dios tan y tan extraordinario que tú dices, wow. Pueden llegar más allá que la competencia. O sea, pueden ir con el alcance de su voz mucho más allá, porque cuando la competencia termina, que algunos son lanzados, porque de una competencia así salió David Bisbal,
de una competencia así salió Cani García, o sea que han ido creciendo, ¿verdad? En escala. Pero, ¿qué se sabe de ellos más allá? Yo creo que esto es una excelente plataforma, por ejemplo, alguien que conozca a Jesús, que pueda seguir en escala y comenzar a ganar vidas para el Señor a través de ese talento. Yo esta mañana quisiera preguntarte cómo te ha tocado, cómo te ha hecho más sensible, cómo te ha cambiado, si podemos utilizar un término, cuando te expones a estos programas de la televisión de talentos, donde muchas veces son niños los que participan también. Yo en estos días escuché a un nene, yo creo que tenía, 8 o 9 años, cantando una canción de rock bien famosa. Pero ver al nene con el flow de artista, tenía la voz de rockerito. Y claro, en esta etapa de mi vida tú estás que a todo el mundo tú le echas la bendición de que conozca a Cristo para que usen ese talento para Dios, porque él era así, un nene bien lindo, bien seguro en la tarima, cantando rock entregado, una canción mega famosa, y tú dices, Dios mío, salva a esta juventud también, porque esos dones y esas capacidades las diste tú. Claro. Y sale a relucir esta parte, ¿verdad? Para los que somos creyentes, el deseo de que cada una de estas personas lo conozca y use ese talento para glorificarlo a él. ¿Cómo te ha tocado o qué momento particular te ha tocado? A mí el de esta chica que puse de ejemplo, Rompiendo el Hielo, la chica que tiene cáncer, 98% metastizada, 20 y pico de años. Me movió el piso mucho. ¿Y cantó una canción secular o cristiana? Cantó una canción secular, pero bien sana, en la línea de tener siempre buena actitud, en la línea de estar positivo, en la línea de que la vida es hermosa. O sea, ella está viviendo un tremendo calvario. En ningún momento saca a relucir que es cristiana. O sea, ella no habló de Jesús. Pero yo decía, aún Dios le dio la capacidad al ser humano de ponerle una lupa a las situaciones difíciles de la vida, ¿verdad? Como ese texto bíblico que dice, para el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Tal vez me tocó mucho por eso. Ella no tuvo que decir necesariamente que le servía a Cristo, pero la hermosura que yo vi en el corazón de ella y con la paz y la felicidad que se veía, yo no dudo que en el fondo haya tenido algún tipo de experiencia con el Señor, porque era demasiado impresionante lo agradecida, por decirlo así, a pesar de estar metastizada a los 25, a los 20 y pico de años, lo agradecida que ella estaba simplemente de estar viva, simplemente de estar viva. Con un 2%, que eso es con nada. Un 2% de probabilidad. Magdiel me escribe y dice que la canción la escribió ella, es escrita por ella, se llama It's Okay, sí. Exactamente, esa misma. Y que la escribió ella. Así que él vio el video. Espectacular. Wow, o sea, que encima de eso compone la canción positiva, de todo va a estar bien. Esa es la capacidad que Dios le dio al ser humano. O sea, eso es un depósito de Dios. Sabes que yo vi un programa de estos de competencias también y la chica, era una señora ya, tenía cáncer. Y estaba bien malita. Y entonces cantó al final de Lily Goodman. Pero cuando ella estaba comenzando, se le olvidó la letra, se puso tan nerviosa y como quiso así para llorar. Y el jurado, hey, no, te queremos escuchar. Comenzaron a ponerse de pie porque como esa canción es espectacular. Ajá. Cuando ella vio el ánimo del jurado, comenzó a llorar y ha cantado esa canción. Se quedó con el canto. No, se quedó con aquello allí. Ellos estaban llorando y demás, pero ellos mismos la motivaron a que siguiera. Esta chica para mí fue una predicación de 3 minutos y lo poquito que habló tal vez le dieron algunos 2 minutos adicionales entre el opening y el closing de la canción. Para mí eso era una predicación. O sea, si Juan Carlos Matos en algún momento que profesa a Cristo, que conoce algunas cosas de la palabra que son, ¿verdad?, base fundamental de la fe y de en quien nosotros hemos conocido, creído y confiado, si esa chica me gana en una forma de ver la vida hermosa, confiada, positiva, pues yo tengo que preguntarme hasta dónde es mi experiencia. No quiero que nadie se sienta mal con lo que estoy diciendo, que pueda estar pasando una crisis de fe. O sea, no lo quiero llevar a ese extremo. Lo que quiero decir es que todo el divino y todo lo que ella comunicaba era
la vida es hermosa, no pasa nada, it's okay, como tituló la canción. Que yo creo, a mí ese tipo de cosas me ministra porque nosotros hemos conocido algo demasiado alto, que es a Dios mismo revelado en nuestra vida. Exacto. Por eso estos programas se convierten muchas veces en un depósito de alentarte, de fortalecer tu fe. Si tienes si estás mirando el programa con la lupa correcta, tú puedes estar viendo una predicación. En esta chica yo vi una predicación bestial. Dicen que es cristiana. Dice alguien aquí en el WhatsApp de Nueva Vida que en una entrevista que ella vio, ella dijo que era cristiana. Pues no me extraña porque es que... Se le nota. Entonces otra persona aquí escribe que le dio mucha pena de que fue sola, que no presentaron familiares. ¿Viste esa parte? Sí, correcto, sí. Y aún así ella fue para adelante, hizo su mejor participación. Claro, Dios tiene pensamientos más altos. Estar con el Señor, si ya lo conoce, pues imagínate. Sí, pero eso es un testimonio, ¿sabes? Pero... el hecho de que yo tuve una vez una experiencia de recibir un premio a nivel de Estados Unidos y ese día tuve que estar sola. Y eso es algo que te causa un choque bien fuerte porque tú sabes que muchos ojos te están viendo. O sea, que esa chica enferma, con 2% de probabilidad de vida y tuvo que ir a hacer, no sabemos qué pudo haber pasado. Cantar sola cuando tú sabes que necesitas el apoyo más grande de la gente que está ahí. No sabemos qué pasó, que no pudo ir. En mi caso sí hay una explicación. Como que aumenta pero ella salió adelante como quiera. Así es. Y dio lo mejor. ¿Cómo te ha impactado alguno de estos clips de televisión? Algunas veces ves el programa completo sentado en tu casa, otras veces alguien comparte el video. En mi caso, mi cuñada fue la que me compartió el video. 787-993-9700, 787-993-9700. Hola, en ruta, buen día. Coge el teléfono si estás en un speakerphone porque no te escuchamos, papá. Ok, no, inténtalo a ver. ok. No, se cayó la llamada. Se nos fue. 787-993-9700. En ruta, hola, buen día. Hola, buen día. Dios les bendiga. Yo he tenido la oportunidad de ver muchos programas de esto y yo soy bien lloroncita y muchas veces me conmueven demasiado y hago lo que hace Juan Carlos, presento a estas personas en oración al Señor porque según ese talento lo pueden desarrollar para que otras vidas conozcan a Cristo. Pero a veces, Moraima, hay eventos en la vida que nosotros tenemos que pasarlos solos, porque muchas veces el Señor lo quiere y lo permite de esa forma, para nosotros tener esa intimidad con el Señor. Y te lo digo porque en una ocasión yo estuve hospitalizada, cuando un poco más malita me sentía, que me tenían que dar unas transfusiones de sangre, y mis hijos estuvieron conmigo, pero en ese momento yo estuve sola. Y mi hija lloraba porque no podía quedarse conmigo ese día y yo le decía, Señor, yo estoy sola aquí, pero no estoy sola porque tú estás conmigo. Y lo que tú quieres que yo esté sola contigo en este momento, pues aquí estoy. Sí, Señor. Y el Señor hizo una obra preciosa en mi vida. Y yo sé que el Señor hace cosas preciosas en la intimidad y en la soledad humana, si lo podemos llamar así, con las personas cuando le pasa este tipo de situación. Así que yo los bendigo a ustedes, bendigo a toda esa gente que lucha y que no pierden su fe. Y yo sé que el Señor también les va a bendecir de manera igual. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted, porque quién sabe si habiendo otras personas alrededor se distrae de lo que Dios quiere hacer en la vida de esa persona y que esa persona escuche. Así que estamos de acuerdo con eso. Continuamos en ruta. Muy buen día. Hola. Buenos días, ¿conmigo? Sí, contigo, mi amor. Adelante. Buenos días. Sí, yo tuve oportunidad de ver ese video porque yo sigo estos programas, a mí me encantan. Incluso te envié el video de la chica por WhatsApp para que lo veas. Ok. Si es que no lo has visto, sí. Te lo envié. Esta chica de verdad que conmovió a todo el mundo allí. Y como dice Juan Carlos, o sea, me movió el piso. Yo tuve una hermana que falleció a los 41 años de cáncer de colon
y yo estuve ahí siempre con ella para cuidarla, incluso yo renuncié a mi trabajo para cuidarla a ella. Y entonces es bien fuerte por el proceso en que pasan y todo lo demás, pero ella se proyectó de una manera que ella se estaba disfrutando ese 2% que ella tenía de posibilidad de vivir, ella se lo estaba disfrutando al 1000%, o sea, era una cosa, una actitud que si Juan Carlos me está escuchando y él dice que lo vio, él también tuvo que haber percibido esa parte de que ella cada momento ella se lo está disfrutando, no importa qué. Eso es así. Y de verdad que es para nosotros que algunas veces por una sencillez como que tendemos a caernos. Así mismito. Y tenemos todas las posibilidades de volver a levantarnos y seguir hacia adelante. Y no lo hacemos de la manera en que ella nos dio ese ejemplo tan monumental de que estamos vivos, estamos aquí, y mientras estemos vivos tenemos motivos para continuar. Claro que sí. Gracias, mi amor. Sí, fue algo bien. Y cuando Simon Cowell le dice, I won't give her a yes, él simplemente presionó el golden buzzer aquel y se levantó y fue donde ella y la abrazó. Sí, así mismito fue. El hombre difícil. El ogro, como le dicen. Sí, definitivamente. Ajá. Pero qué bueno que ella pueda llevar este mensaje más allá de su hermosa voz, que ella misma puede escribir algo con un mensaje a los demás, todo va a estar bien, o sea, sigamos para adelante, todo va a estar bien. Es algo que me cautiva aún más que su hermosa voz. Yo espero que esta mañana mucha gente que pueda estar en una situación difícil, y no culpamos a nadie que pueda estar en una situación difícil, todos pasamos por ellas, pero que el ánimo pueda estar más golpeado esta mañana, que podamos ver lo que Dios hace en otros y la actitud que otros tienen, para nosotros decir, caramba, Señor, si tú lo haces con aquel y con aquella, ese depósito que tú le diste también hay para mí. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Él no tiene nenes lindos ni nenas lindas. Todos somos lindos para Dios, ¿verdad? Él no hace acepción de personas. Él no tiene unos preferidos. El sacrificio en la cruz del Calvario del Señor fue para todo el mundo. Todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo, y a la hora de recibir ayuda y fortaleza de Él, todo el que invoca el nombre del Señor, ¿verdad? Él está ahí presto para escuchar. En esta mañana, si estás pasando por un momento difícil, ese es el Dios que te predicamos esta mañana aquí en Ruta, en Nueva Vida 97.7. Y así como le dio la fortaleza a esta chica y admiramos los talentos y capacidades que Dios da en otro, a ti también te los ha dado. Eso es. Talentos y capacidades. Y a veces nos tenemos que preguntar qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio. La salvación no discrimina. No discrimina, está para todos. Solamente hay que creer, invocar su nombre y seremos salvos. Así es. Ya mismito, Magdiel Narváez con el segmento Palabra Viva. Yes.